He visto Sí. varias notas tuyas, así que nada, siempre nos interesaba poder hablar un poco sobre esta temática de la neuroeducación. También vos hablabas mucho de lo que era la forma de la matemática y cómo se enseña matemática y demás. Así que bueno, lo primero que te quería preguntar era, ¿cómo llegas vos a interesarte por lo que es la neuroeducación y cómo podrías explicar para qué funciona? Yo llegué como psicopedagoga, en realidad, buscando respuestas, porque claramente en mi formación había montones de cuestiones que yo no podía terminar de resolver respecto de lo que es el aprendizaje y lo que son las dificultades de aprendizaje. Entonces necesitaba otra mirada, más allá de que tengo mucha formación en educación. Entonces también siempre eh, me desempeñé en instituciones educativas y bueno, siempre la búsqueda de respuestas para mejorar la, las propuestas que hacemos, las formas de enseñar, las formas de promover el aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, cómo se generan efectivamente. Entonces siempre dentro de esta inquietud fui llegando un poco más a lo que es la neurociencia y la neurociencia cognitiva. También tuvo mucho impacto mi formación en la UBA respecto de en neuropsicología, ¿sí? Entonces ahí empecé como a entender bastante qué significa esto de cuáles son los procesos que están implicados en el aprendizaje. Así que eso es como que cambió un poco la mirada que tuve en toda mi formación y bueno, y advertí que este era el camino que realmente me interesaba, el enfoque que me interesaba para enmarcar todo lo que hago dentro de la parte de educación y también de la cuestión de salud desde lo psicopedagógico. Sí, Este, sí, sí, sí. Así que, sí, decime. No, no, sí, sí, sí. No, y ahí fui estudiando mucho. No, quería preguntarte, pues bueno, desde que arrancaste a estudiar hasta este momento fue cambiando mucho y siempre hay algo que a mí me sorprende, que es que siempre hablamos de la educación y de que hay ciertos problemas dentro de la educación, Ujú. y más en esta de la forma de aprender, de los ambientes de aprendizaje que vos bien marcabas. ¿Cuáles son los problemas que vos ves actualmente dentro de estos ambientes de aprendizaje? Y en realidad que tenemos poco claro cómo se aprende. En realidad, y en todas las edades, ¿eh? Esto me hago referencia no solo a los más chiquitos, porque siempre es como que estamos focalizándonos en el aprendizaje inicial, en la alfabetización inicial, en la matemática inicial, sino estamos hablando del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿eh? Así que siempre hago referencia a todas las edades. Creo que hay mucha eh, falta de conocimiento respecto de cómo aprendemos. Y en la medida que no podamos entender claramente cómo aprendemos, va a ser muy difícil que podamos diseñar las mejores estrategias de intervención. Vos pensás que siempre una estrategia de intervención es como una lógica este, que es como que organiza con métodos, con recursos, con técnicas, ¿no? Para llegar a un objetivo. Digamos, nosotros, nuestro objetivo claramente como educadores es que alguien aprenda. Este, ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no siempre logramos esto, porque conocemos poco cómo aprende. Entonces, por eso digo que es tan importante la cuestión de tener un marco teórico sólido, como es la neurociencia y la neurociencia cognitiva, o la neurociencia educacional, como vos estabas diciendo, que en realidad pensá que la neurociencia educacional es como una disciplina bastante nueva que vincula la neurociencia cognitiva, las ciencias de la educación y la psicología cognitiva. Entonces, en esta interdisciplina siempre el objetivo es hacer buenas traducciones de la investigación a la práctica, ¿no? Digamos, nosotros necesitamos llevar todo eso que tenemos como evidencia científica sobre cómo aprendemos, llevarlo a una práctica de enseñanza, ¿no? Entonces, ahí planteamos la necesidad de tener una enseñanza basada en la evidencia. Y con respecto a eso, ¿qué es lo que se sabe de esto? Porque, o sea, vos decís que no sabemos mucho, pero digo, se nota como que algo se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Sí, por supuesto que sí, en este momento tenemos muy claro y hay un acuerdo total a nivel internacional sobre cuáles son las variables más importantes en los procesos de alfabetización, cuáles son aquellos procesos que nosotros tenemos que cuidar desde temprana edad vinculados con el desarrollo de habilidades numéricas o el desarrollo de habilidades sociales. Digamos, hay mucha investigación de la cual podemos tomar lo mejor para transformarlo en una estrategia de intervención. Cuando te decía antes que en realidad sabemos poco, no es que no lo sabemos, en realidad no lo aprovechamos, ¿no? Digamos, nosotros
tenemos en este momento muchos recursos de los cuales podríamos realmente tomar, ya te digo, estos saberes y transformarlos en buenas estrategias de enseñanza. Todavía nos está costando un poco. Este es el punto. Sí, Y son estrategias que en realidad estarían basadas en la evidencia, que en realidad tendrían mayor vinculación con la efectividad. Sabemos que a los nenes es mejor alfabetizarlos de tal manera. Bueno, la verdad a veces es poco claro por qué lo hacemos de otra. ¿No? Por eso digo que la sí, sí. neurociencia educacional en esto es importante. Sí, yo te quería preguntar con respecto a eso, pues el contexto muchas veces también varía, más que nada también en Argentina, y esas metodologías, esas formas de enseñanza, ¿se podrían aplicar igualmente teniendo en cuenta cualquier tipo de contexto? Totalmente, porque no pasa por la cuestión, no es una cuestión elitista, no es una cuestión de tener infraestructura o un recurso determinado o una plataforma determinada, por ejemplo. Digamos, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el conocimiento profundo que tiene un educador sobre cómo un estudiante aprende. Insisto, de todos los niveles, ¿no? Entonces, esas evidencias científicas sobre cómo aprendemos, más la experiencia del profesor, ¿no? Teniendo en cuenta después los intereses, las necesidades de los estudiantes, el contexto, le permiten tomar decisiones educativas. Decisiones ajustadas a los intereses de los estudiantes, las necesidades sociales, el contexto más cercano y más lejano, digamos, permite realmente tomar una decisión en lo pedagógico, en la forma de abordar los distintos temas, mucho más ajustada. Y ajustada, y justamente, mirá, con esto vos, digamos, con lo que te acabo de decir, podés relacionarlo perfectamente con las cuestiones de diversidad. Digamos, tanto que hablamos de diversidad, de educación inclusiva, si en realidad no tenemos en claro cómo aprenden los chicos, cómo aprenden los adolescentes, cómo aprenden los estudiantes de nivel superior, en realidad va a ser muy difícil que podamos realmente decir que enseñamos para la diversidad o enseñamos en aulas heterogéneas, porque no estamos comprendiendo su particular forma de aprender. Entonces, por eso te digo, teniendo, digamos, esta enseñanza basada en la evidencia está muy relacionada con esto, ¿no? Con la evidencia científica vinculada con la experiencia del profesor. Entonces, realmente se hace como una gran conjunción donde la toma de decisiones pedagógicas es diferente, donde vos tenés un educador que puede liderar pedagógicamente. Entonces es muy distinto. Vos pensás que en realidad nosotros apuntamos a que haya una integración, ¿no? Entre lo que es lo teórico y lo práctico. Y que esa integración teórica y práctica en realidad es una excelente traducción de este conocimiento, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar el progreso de los estudiantes, puedo hacer investigación, puedo al mismo tiempo entrenar al profesorado, ¿no? Digamos, todo esto cambia absolutamente la mirada que tenemos sobre lo que es enseñar y sobre lo que es aprender. Sí. ¿Y cómo se investiga en Argentina? O sea, ¿cómo ves vos el proceso de investigación en Argentina en cuanto a cómo son los procesos que se dan acá en el país? Porque muchas veces también se habla, pero como que se toma nociones desde afuera, de otros países. Entonces digo, Sí. ¿cómo lo ves vos? Sí, la mayor parte de lo que hacemos en realidad tiene que ver con investigaciones que tomamos del exterior. Nosotros tenemos muy poquito, pero estamos haciéndolo. Claramente estamos iniciando ese camino en donde estamos trabajando, por ejemplo, sobre procesos de alfabetización, sobre habilidades numéricas, sobre cuestiones no solo netamente cognitivas, sino del aspecto afectivo, por ejemplo, ansiedad matemática tanto en los estudiantes como en el profesorado, que es una forma de ansiedad que impacta profundamente en el desempeño de los chicos, ¿no? Sí. Que justamente a su vez tienen ansiedad. Entonces, estamos iniciando este camino, estamos promoviendo que haya un mayor acercamiento a entender exactamente qué es lo que pasa en nuestro contexto, que sean intervenciones muy ecológicas, ¿no? Digamos, adaptadas a nuestro contexto, a nuestra realidad y a la realidad diversa que tenemos en todo el país. Sandra, ¿me escuchás? Hola, hola. Sí, te escucho perfecto. Ah, no, se había trabado 2 segundos. No, me decías lo de Ah, la realidad del país. No sé si puedes quitar algo más. no, creo que no.
Pero Ah, yo te escuchaba perfecto, ¿eh? no, no, justo, Tratamos de te que... quedaste totalmente trabada unos segundos. Por eso. Mira, no, te decía esto por cualquier cosa, que en realidad, espera que quiero ver que no se me vaya a cortar todo acá. Que en real- sí, estaba enchufada la compu. Este, que te decía que siempre las investigaciones, más allá de que todo lo que viene de otros países es muy valioso, muy valioso y que nos orienta y nos ayuda, nosotros también tenemos que generar instancias de investigación educativa respecto del el contexto real, ¿no? Digamos, tienen que ser, digamos, siempre las estrategias tienen que ser como muy ecológicas. Tienen que, digamos, no es solamente trasladar lo bueno que vemos en otros lugares, sino que tiene que estar totalmente ajustado a nuestra realidad. Pero para nosotros es muy valioso lo que se hace afuera, ¿eh? Digamos, lo Sí. valoramos muchísimo y vamos a empezar a replicar, estamos tratando de replicar ciertas investigaciones acá en nuestro país, ¿sí? Qué es esto de la ansiedad matemática? Y la ansiedad matemática es como una tensión muy fuerte, muy inhabilitante, muy discapacitante para quien lo padece. Lamentablemente tiene una prevalencia muy alta. Es una ansiedad diferente a la ansiedad generalizada y es una ansiedad que se focaliza en aquellas situaciones donde vos tenés que trabajar con números. Y no es solamente en el contexto escolar. Claro. Digamos, muchas veces tenemos que que procesar números en distintos contextos, ¿no? Sí. Y lo padecen tanto los niños, los adolescentes como los adultos. Hay muchísimos adultos con ansiedad matemática que lo que hacen es evitar toda situación donde estén involucrados los números. En los nenes lo que notamos es una gran manifestación a nivel fisiológico, ¿no? Realmente la pasan muy mal, enrojecimiento, palpitaciones, taquicardias, sudoración, dolor de panza, dolor de cabeza, digamos, en aquel aspecto más vulnerable que tengan, se va a manifestar de una u otra forma esta ansiedad, ¿no? Lo que los lleva es a tener un bajo desempeño, porque en realidad sienten que no pueden, que no lo logran, y bueno, y es algo que tienen que sostener diariamente. Vos pensás que en nuestro sistema educativo, matemática es una de las materias que más carga horaria tiene en todos los niveles. Sí, sí. Entonces, es muy difícil sostener la escolaridad sabiendo que en 2 horas vas a tener 2 horas de matemática, por ejemplo, Sí. ¿no? Sí. Entonces, Sí, lo que quería preguntarte con respecto a eso, pues mis padres viven con la matemática, toda mi familia, docente de matemática, padre contador, así que toda mi familia, los números en mi casa son normales, frecuentes, pero claro. sí, ¿qué valor le ves vos que tiene la matemática en nuestras vidas? O sea, en general, pues te he visto hablar sobre eso. Y también, ¿por qué crees que muchas veces se le ve a la matemática como que es difícil, como que es algo como que tan inaccesible para todos? Y en principio es fundamental, digamos, es realmente absolutamente necesaria. La matemática está en todos lados. Salimos a la calle y hacemos matemática. No la matemática de los matemáticos, esa matemática que nos permite resolver situaciones de la vida cotidiana. Entonces, no tenemos que sentirla como algo inaccesible o como algo que es necesario evitar totalmente o que nosotros no tenemos capacidad para resolver. Porque lo que primero que sentimos es que seguramente hay otra persona que puede hacerlo y nosotros no, ¿no? Sí, Entonces, sí. es lo que nos hace ir retirándonos e inhibiéndonos totalmente cada vez que se nos presenta una situación. Y la matemática tiene que ver con cuestiones adaptativas. En realidad, vos pensás que necesitamos resolver situaciones donde está involucrado lo numérico permanentemente. Cuando vos tenés que no solamente manejarte con el sistema monetario, sino con la hora o determinar distancias, comparar cantidades, permanentemente lo hacemos. Tiempos, digamos, evaluar eh, la conexión entre tiempo y espacio, digamos, es permanente que necesitamos trabajar con lo numérico, así que es fundamental. Y es fundamental para cualquier proyecto que vos tengas de desarrollo profesional, que también lo vas a necesitar. Entonces, vos pensás que hay muchos chicos que deciden sus carreras universitarias en función de saber o no creer, su representación que tienen respecto de lo numérico, de su capacidad para manejarse con lo numérico.
Y la verdad que no debería ser así. Entonces nosotros como educadores tenemos como que garantizar que todos nuestros estudiantes aprendan, tenemos que detectar tempranamente a aquellos que tienen algún tipo de dificultad específica respecto de la matemática para sostener y desarrollar estrategias adecuadas. Por eso te digo que nosotros nos falta mucho todavía, necesitamos aprender muchas cosas, Sí. ¿no? Ahí lo Formarnos como ahí lo que educadores. falla es el proceso de enseñanza. Y sí, tenemos algunas fallas, tenemos algunos aspectos que deberíamos mejorar. Digamos, para nosotros el tema de la formación docente es un punto clave. La formación docente, las características curriculares, son puntos clave, más allá de los procesos que tenemos que evaluar en los propios estudiantes, ¿verdad? Tener en claro si estas habilidades básicas se van construyendo adecuadamente a lo largo del tiempo. Pero no es una cuestión solamente de que algo que le suceda a los estudiantes. Digamos, estamos implicados los educadores. Sí, ¿y Entonces ahí sí. por qué lo decís con respecto a esto? ¿Porque cambió la forma de que los educadores se eduquen? No sé si es que cambió la forma, creo que no nos hemos acercado tanto a la ciencia. Nos hemos quedado un poco con algunos modelos que no fueron efectivos, que no son efectivos en este momento y que en realidad nos están mostrando que alguna otra cosa tenemos que hacer. Entonces esa es la propuesta, ¿no? Es decir, bueno, cambiemos lo que es necesario cambiar, agreguemos, no sacar y retirar y negar, sino decir, bueno, a ver, hagamos lo que sea necesario hacer en los tiempos que corren, en definitiva, ¿no? Tenemos acceso a la ciencia, efectivamente, que tal vez hace 30 años no era tan accesible. Hay mayor cantidad de estudios respecto de cómo aprendemos, cómo se desarrollan las habilidades numéricas que nos están marcando algunas pautas, no todas, algunas pautas, pero sobre todo las del principio, las etapas iniciales. Vos pensá que nosotros hace muchísimos años, cuando nos formamos como educadores, suponíamos que los chicos iban a entender el concepto, el significado del número, la parte más abstracta del número, la iban a entender recién cuando tenían 6, 7 años, es decir, cuando estaban en primer grado. ¿Mm? Es decir, el inicio de la educación primaria. Y ahora sabemos que nacemos con la predisposición para desarrollar habilidades numéricas. Es decir, que ya nacemos con esa predisposición. Hablamos de un innatismo vinculado con lo numérico. Entonces tendremos que trabajar de otra manera, desde que son muy pequeños. Tendremos que fortalecer a las familias para que también se entienda que la matemática en el ambiente familiar también está y que los papás necesitan promover la presencia del número, ¿no? No tenerle miedo al símbolo. Sí, es un poco complejo, por supuesto que sí, es muy abstracto, no te quepa ninguna duda. Pero también si nosotros accedemos a ese número tempranamente va a ser mucho más fácil tomarlo como algo natural. Después llegará a la escuela y hará toda la simbolización que necesite hacer, ¿verdad? Pero este manejo cotidiano de lo numérico, los chicos tienen que estar presentes y tienen que estar involucrados, porque esta matemática temprana sabemos que impacta en el desarrollo de la matemática simbólica posterior. Pero por eso, Por eso, ¿y por qué? Porque muchas veces capaz a mí lo que me pasa es que yo veo que mucha gente dice que no le gusta la matemática, mismo esto de voy a elegir una carrera que no tenga matemática. Yo estudio claro, sociales, la mayoría dice eso, por ejemplo. claro, Pero después, por ejemplo, si tienen que hacer cuentas, hacen cuentas rápido, o sea, no es que son gente que no sabe hacer cuentas. O sea, y probablemente, ¿qué, probablemente. qué ves lo que pasa para que no hagan esa relación de, che, es un número, tengo que hacer una cuenta, o sea, Bueno, ahí sí creo que la experiencia que han vivido en toda su escolaridad, la cantidad de años que estuvieron en primaria, en secundaria, no fue realmente positiva respecto de la matemática. Esa entonces vos generás una representación mental de lo que significa estar involucrado en una situación que vos tenés que decidir cómo resolver, que siempre va a ser difícil, compleja, que no tiene tal vez demasiado sentido. Entonces se va generando esta representación que lo que hace es que vos te vayas alejando. Eso no quiere decir que tenés problemas con matemática o para resolver, no es que tenés un trastorno del cálculo y por eso te alejaste, ¿verdad? Nosotros adaptativamente siempre nos vamos a alejar de aquello que no nos provoca
nada placentero o que nos cuesta mucho. Por supuesto que vamos a elegir otra cosa. Ahora, yo creo que es significativo que nuestros estudiantes se alejen, la mayor parte de nuestros estudiantes se alejan de lo numérico, las chicas se alejan de lo numérico, porque está esta representación que a las chicas les cuesta más. Entonces esto también es una variable muy importante, ¿sí? Entonces tenemos que cuestionarnos qué hemos hecho durante tantos años para que nuestros estudiantes se alejen de aquello que deberían realmente estar tener que ser mucho más cercano. Digamos, no este gran número de chicos que te dicen, no, yo con matemática nunca pude, me la llevé siempre, no me gusta, la pasábamos mal. Entonces ahí sí estamos nosotros como educadores, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué tal si cambiamos un poquito? Y cómo se empiezan a generar esos modelos positivos de la matemática? Y justamente esto, entendiendo cómo aprendemos matemática, entendiendo que la matemática realmente es fantástica, que es una cuestión adaptativa, que la necesitamos para leer un blog, para leer una noticia. Si no entendemos algunas cuestiones numéricas, no vamos a poder comprenderla. Es decir, yo creo que siempre el camino es relacionar esa matemática que aprendemos en el colegio con cuestiones de la vida real, ¿no? Con el contexto real, relacionarlo con la música, con la literatura, con la arquitectura, con el arte en general, porque la matemática está en todo eso, en definitiva. Digamos, darle otra connotación que acerque mucho más a los estudiantes y que la representación que tienen no sea tan negativa. Entonces yo siempre tengo que darte un feedback diferente. El tema está en ese feedback, ¿no? Nosotros siempre hemos recibido un feedback muy duro. ¿Sabés, no sabés? Si practicás vas a aprender, hacelo 50 veces y ahí vas a acordarte cómo se hace. Y la verdad que no es eso la matemática, Claro, es ¿no? como hay un proceso de enseñar matemática muy de repetición. O sea, Procedimental, existe claro, otro proceso que no sea ese? totalmente, totalmente. De cualquier forma, en los últimos 30 años, te diría, esa matemática netamente procedimental, que era la matemática más tradicional, que era simplemente todo hacerlo de memoria, por procedimiento, y que sí, ese procedimiento vos lo ejercitabas muchas veces, lo ibas a recordar, independientemente de todo lo que tuviese que ver con la comprensión. En nuestro país sí, hace ya muchísimos años que se intentó romper con eso y generar instancias donde realmente vos podrías comprender qué significa un número. Entender que si decís 457, ese 400 son 4 centenas, es decir, son 4 cienes Claro. y son 5 dieces, ¿verdad? Entonces ahí entra la línea francesa, la matemática francesa que apunta justamente a esto, ¿no? A romper una línea mucho más constructivista y que apunta a romper con esto de la cuestión procedimental y que no tenía demasiado sentido para un estudiante. Pero de cualquier manera, a pesar de que hace muchísimos años que estamos trabajando con ese enfoque, tampoco ha dado buenos resultados. Porque esta ya es mi hipótesis, ¿no? Yo creo que no se ha estudiado efectivamente esta línea, esta didáctica, y lo que se ha hecho se ha implementado cometiendo muchísimos errores, que justamente ni siquiera la propia línea, ni siquiera la propia didáctica de la matemática lo promovía. Entonces yo creo que se han tergiversado muchas cuestiones que lo que llevan es a hacer un nuevo procedimiento. Es decir, da la impresión de que es mucho más eh, reflexivo, realmente que se comprende mucho mejor, pero en definitiva están haciendo procedimientos con otras características. Entonces tenemos invenciones muy particulares en nuestras escuelas sobre cómo se divide, se multiplica, pero la verdad es que hacemos eso, pero un estudiante no sabe cómo resolver un problema de matemática, ¿no? Entonces hacemos como ciertas cuestiones que aparentemente se está comprendiendo qué significa una multiplicación, una división, pero cuando eso yo lo tengo que poner en el contexto de una situación a resolver, en general no tienen recursos, ¿no? Y ahí necesitamos claramente los procesos cognitivos que en realidad no se abordan, que era lo que yo te decía, ¿no? Este enfoque de decir, bueno, yo tengo que resolver un problema de matemática, sea del nivel que sea, ¿sí? Yo primero tengo que entender esa situación y ese texto que tengo expresado en forma verbal, supongamos escrita, yo tengo que lograr simbolizarlo, no solamente hacer una operación, sino que eso mismo que vos me estás diciendo yo lo tengo que traducir simbólicamente.
claro, Entonces, si yo logro esa traducción, quiere decir que entendí qué significa sumar, restar, multiplicar o hacer un cálculo combinado, por sí, ejemplo, claro, ¿no? sí, Es decir, si yo entendí que voy a comprar un producto que sale X cantidad de dinero en 3 cuotas, o 2 productos, tres, que voy a pagar luego en cuotas, y bueno, seguramente ¿qué voy a hacer? Cuando lo voy a simbolizar, ¿verdad? Voy a sumar los 3 productos y a esa suma, por eso estoy haciendo el sí, gesto de que lo voy a sí, sí, poner un sí, paréntesis, a esa suma la voy a dividir por 3 porque ese total es lo que quiero repartir en 3 cuotas. Entonces no necesito hacer 2 cálculos distintos. claro, Entonces cuando yo veo que un estudiante dice, bueno, entonces en este caso hago A más B más C y a ese total lo divido por 3, digo, entendió la situación. claro, claro, Ahora, si yo te digo, bueno, primero sumamos, después dividimos, no estás entendiendo lo que estás haciendo en claro, definitiva. claro, Si me están orientando a que, bueno, primero sumo y después eso lo divido. Bueno, pero yo tengo que entender el total, ¿no? Digamos, lo global. Y esas representaciones al principio, cuando son muy chiquitos, en realidad son figurativas, se dibujan, claro, sí, ¿no? Digamos, yo sí, tengo que entender claramente que tengo 3 cajones con 4 manzanas en cada uno. claro, Entonces, bueno, voy a usar los 3 cajones y voy a poner 4 manzanas. ujú, Y si yo claro, tengo que decidir cómo multiplico, no es lo mismo decir 3 por 4 que 4 por 3 claro, en ese caso, sí, 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 ¿no? Porque sí, son la cantidad de veces que se repite el 4. Se repite 3 veces porque son 3 cajones. claro, exacto, Entonces a nuestros nenes le dicen, bueno, es lo mismo, es lo sí, mismo. Y la verdad es que no es lo mismo. Entonces, estas cosas, esa lógica es a la que apuntamos, ¿no? Decir, bueno, iremos pasando de una representación mucho más figurativa a una representación simbólica que es la que es como si fuese nuestro norte en lo que es el aprendizaje de las habilidades numéricas. Bueno, todo eso son procesos cognitivos y eso como educadores los tenemos que saber. así Y ahí que, sí. Así que, bueno, Sandra, nada, la verdad es que te agradezco, está buenísima la charla, nada, me encanta. Así que, nada, es un gustazo poder charlar un rato, siempre está bueno conocer lo que piensa la gente, nos interesa un poco eso también, mostrar Seguro. lo que piensa un montón de gente que está en Argentina haciendo un montón de cosas interesantes y nada, era eso. La verdad es que te agradezco No, muchísimo. no, yo te agradezco a vos que le interese en realidad. Yo soy la agradecida, me encanta poder contarte. Te podría contar infinita cantidad de cosas, así que todas las veces que quieras vos me llamás y me decís y no hay ningún problema.